la pregunta debe ser clara. ¿Qué pasó ayer en la noche con el cambio del ministro del Interior? ¿Qué le ha dejado todos estos sucesos que remecieron el sistema político o el tema político de nuestro país? Muy buenos días. Fernando, buenos días. Muchas gracias. Después de tiempo. Un saludo para tu audiencia también. Eh, Mire, un muy mal sabor, ¿no? Y la confirmación de las peores sospechas. No solo el presidente está investigado por hechos graves, sino ha dado con esto una demostración clarísima de que no quiere que se le investigue. Y es más, está dispuesto a utilizar el poder que le da el ser presidente de la República para que no se le investigue y no se dé con el paradero de los principales responsables de integrar una organización criminal que dirigiría a él. Digamos, luego de que el ministro constituyera un equipo especial de la policía para que trabaje con el equipo especial de fiscales que dirige la fiscal Mariela Barreto, no se le ha ocurrido nada mejor al presidente que pasar al ministro del Interior, destituirlo, ¿no? Y reemplazarlo por un comandante de la policía en retiro. Está claro, entonces, que no quiere que se le investigue porque tiene rabo de paja, ¿no? Esto es muy grave, muy grave, y vamos a ver qué acciones toma el Congreso, ¿no? Frente a un presidente, por primera vez en la historia del Perú, investigado por hechos de corrupción cometidos durante su gobierno, que se niega a que lo investiguen utilizando todo el poder que tiene como jefe de Estado para impedir que las instituciones hagan su trabajo y que la policía, por supuesto, lo encubra, ¿no? Muy grave, la verdad, Fernando. Ya, perfecto. Pero, don Gino, en ese tema, teniéndolo en cuenta, también usted me dice el Congreso de la República, pero el Congreso de la República no tiene los 87 votos, ni tampoco tiene los 66 siquiera para adelantar para adelantar el tema de lo que viene a ser las elecciones. O sea, no se quieren ir tampoco. Hay 130 y de la mayoría de esos 130, de la boca para afuera dicen, sí, vacancias, sí, que se adelanten las elecciones, no nos empernamos a la curul, pero cuando es la hora de los loros, no votan, no tocan el tema, no lo agendan, no lo ponen ante el país para ver realmente qué botoncito marcan. Sí, en efecto, el Congreso también es un problema tremendo, ¿no? No ha ejercido las labores de control político que le correspondían frente al gobierno del presidente Castillo, ¿no? No con el celo que era necesario, considerando que este es un gobierno que está desmantelando el Estado, lo poco que tenemos de Estado, lo mucho que nos ha costado ir construyendo ese Estado que tenemos, a todos para la vacancia y tampoco para los cambios constitucionales que se requieren para el adelanto de elecciones, ¿no? Pero se trata de que los encuentren, porque el país lo reclama, ¿no? Esto ya no da más. Hay una amplia mayoría del país, además, que quiere que se vaya el presidente Castillo, pero que también se vaya el Congreso, ¿no? Y que se vayan ordenadamente. Exacto, el Congreso tiene mayor desaprobación. El Congreso tiene mayor desaprobación, en efecto, y el Congreso también está haciendo un daño tremendo, está haciéndole el bajo, por decirle así, al Ejecutivo en su esfuerzo por desmantelar el Estado, ¿no? Vea la decisión que ha tomado en relación con SUNEDO, con la educación sexual integral, con el enfoque de género, con los comités de autodefensa. La lista es larguísima, ¿no? Y la mesa directiva, y la mesa directiva ampliándose sus joyerías por 6 meses más. O sea, es una cachetada a la gente lo que estaban haciendo el día de ayer. O sea, mientras el Congreso o sea,
cada día pasa eso, Gino. El tema es, algo hace el presidente mal y a contraparte el Congreso hace algo peor. Y cuando dice ya no lo va a hacer Exacto. peor, viene el gobierno y hace algo adicional. Ayer estábamos con el tema de la mesa directiva, que se está ampliando las gollerías. Viene una buena noticia, que es lo del Poder Judicial que para lo de la SUNEDU. Y a contramano, ¡fuah! Cambio de ministro con todo lo que... No, porque levantan la alfombra. ¿Por qué lo cambiaron? Oye, porque está designando un equipo de élite para buscar a los prófugos de la justicia a pedido de la fiscal recientemente designada para perseguir a la corrupción de poder. Y es lo único bueno que ha hecho en los 15 días que se los ha dedicado pasando en los canales de televisión el ministro del Amor, Mariano González, y lo terminan sacando por lo único bueno que hizo. O sea, ya, o sea, no podemos tener... Yo sé que el presidente se siente arrinconado, pero cuando se hacen las cosas bien en el país, vienen a contramano 20 malas. Exacto, exacto. No, está en el Congreso y el presidente en una competencia a ver quién hace peor las cosas, ¿no? Y en este caso, en el caso de Mariano González, lo han destituido por hacer su trabajo, por querer hacer bien su trabajo, porque todo lo que ha hecho es constituir un equipo de oficiales correctos, capaces, como Harvey Colchado, que era a quien les tocaba coordinar ese equipo de cuatro altos oficiales de la policía para dar con el paradero de Pacheco, de Silva y del sobrino del presidente. Recordarás que Harvey Colchado pues dirigió la DIVIAC los 3 primeros años de su existencia, ¿no? Le estaba revisando a Colchado, le dicen René, y a Walter Lozano le dicen Vica, son coroneles, capturaron a Artemio, estuvieron en el tema Odebrecht y en Cuellos Blancos. Y claro, el más recordado es Harry Colchado, que se abrió el chaleco y vivía que en el Congreso cuando lo llevó Tubino y investigaba la muerte de Alan García y lo pechaba del Castillo. Y ahí se hizo Exacto. conocido, pero, o sea, no son solamente de eso, es toda una carrera policial impecable que tienen estos coroneles. Exactamente, vienen de los equipos de inteligencia de la policía, primero en drogas, y después DIVIAC, que creaba Sombrío para golpear al crimen organizado, ¿no? Bandas de extorsionadores, traficantes de terrenos, corruptos, etcétera. Recordarás ahí toda esta racha de medio operativos. Ese es un trabajo que la policía hace muy bien, pero que este gobierno no ha querido que se haga. Acuérdate que la razón por la que se va a Avelino Guillén es porque el presidente quería que quien decía las cosas en ese ministerio fuera el general Gallardo, el comandante general de la policía, que estaba desactivando todos los órganos de inteligencia e investigación criminal. ¿Por qué? Porque el presidente necesitaba una policía dócil. Y cuando sale Guillén tiene que irse Gallardo también. Y ahí hay un hiato, ¿no es cierto? Y parecía que estaba recuperando poder el presidente en su estrategia de contar con una policía dócil cuando entra Mariano González, y lo que hace más bien es recuperar a esos policías buenos, honrados, trabajadores que saben hacer su trabajo y ponerlos al servicio de las investigaciones más importantes que tiene el país en este momento, que son las investigaciones en torno al presidente para establecer si en efecto tiene o no responsabilidad penal. Este es de la máxima, del máximo interés para el país. Si el presidente se siente acorralado y prefiere una policía dócil que no lo investigue, lo que corresponde, Fernando, es que renuncie a la presidencia de la República y que se dedique a lo que se está dedicando ahora, que es a defenderse, pero sin el poder que le hace el presidente de la República, sin obstruir la justicia, sin utilizar la policía para que lo encubra, para que permita que sus principales allegados, Silva, Pacheco y el sobrino, fuguen como han fugado. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Y claro, tú has dicho bien, el Congreso también es parte del problema y por eso se deberían ir los dos. Están haciendo el juego. Pero para que se vayan los dos, Fernando, tenemos que salir a la calle a pedírselo al Ejecutivo y al Legislativo. Malo, porque se han acostumbrado. Yo recuerdo alguna vez Pilar Macetti decía que un ministro del Interior dura 2 meses y medio en el Perú, si en la memoria no me engaña. Pero
yo creo que la policía se acostumbró a eso. Pero ¿cómo afecta en los quizás buenos policías, que deben ser los menos, que hay dentro de la Policía Nacional del Perú, este tipo de decisiones que cuando colocan a los buenos no dura nada y ya lo están prácticamente descabezando? Ayer el nuevo ministro, que había que googlearlo esperando a ver quién era para saber a quién colocaba, este señor Huerta, dijo que le preguntaron sobre el tema del equipo especial conformado y dijo que iba a evaluarlo, o sea, no lo ratificó en ese momento, como que no se conocieran quiénes son los designados en ese equipo, que él debería saberlo porque ha trabajado en un área de los ministerios y se sabe quiénes son, pero que iba a evaluarlo y no garantiza eso. Y hoy renuncia otro miembro de la Policía Nacional dentro de la estructura el jefe de inteligencia. El director general de inteligencia. Director general de inteligencia. Sí. ¿Cómo afecta eso a la fuerza, a la Policía Nacional? Muy mal, muy mal. El efecto es tremendamente pernicioso y dañino, porque el mensaje acá es, al presidente no se le toca, y olvídense de tocar a quienes tienen poder, investigar a los poderosos, al presidente, a los prófugos, a sus amigos. Lo que hay en este momento y ha habido durante el último año, Fernando, es una tremenda pugna en el sector interior por establecer si la policía es dócil al poder o si la policía puede ser la institución que hace su trabajo como corresponde y que enfrenta la corrupción, el crimen organizado, la delincuencia común, sin fijarse quién es el eventual perjudicado por la acción de la policía. Pero tú no puedes decir, oye, me tocas a todos menos al presidente y sus amigos. Por eso hace mucho daño tener un presidente y ministros rabo de paja, ¿no? Porque el mensaje es clarísimo, la policía es una institución jerárquica que depende del Poder Ejecutivo además. El presidente es el comandante general de la policía y las Fuerzas Armadas, por supuesto, y el ministro es quien dirige el sector. Entonces hemos pasado con Mariano González o con Avelino Guillén antes, ¿no? A un gobierno que da un mensaje de, bueno, acá la policía tiene que estar al servicio de la lucha contra la corrupción y el crimen y hacerlo caiga quien caiga, y quienes quieren con el presidente una policía dócil. Hasta ahora el presidente viene saliendo con las suyas, ¿no? Porque los pocos esfuerzos que han habido por mantener la autonomía e independencia de la policía han sido atropelladas por el presidente. Y eso es lo que hoy día constituye el principal, digamos, cuestionamiento al presidente de la República, que está utilizando el gran poder que tiene como jefe de Estado para someter a la policía, para impedir que ésta investigue y para que ésta lo encubra. Es decir, está abiertamente obstaculizando la labor de la justicia, y ese es un hecho grave. Son 10, 12, 15 personas que estarían involucradas en esto. Hay por lo menos 2 colaboradores eficaces conocidos, Villaverde y Karelín López, ¿no? Y otros posibles que estén por salir. Entonces, cuando Pablo Sánchez ante estas evidencias dice, no, yo no puedo no investigar al presidente, porque si dejo la investigación para cada 4 años, ¿no? Corro el riesgo de que el presidente use el poder que tiene como comandante general de la policía y jefe de Estado para impedir las investigaciones y para echarlas a perder. Y yo estoy acá eso no está haciendo ahora. Una persona... ¿Eso no está haciendo ahora? ¿Utilizar el poder para entorpecer la investigación, que es la captura de los responsables, de los buscados? Exactamente, y por tanto, ese uso del poder se convierte en un hecho de obstrucción de la justicia, con lo cual agrega a los hechos por los que se le está investigando, agrega este nuevo hecho. Creo que por esto también se le tiene que investigar, pero más allá de la labor de la Fiscalía, que como sabemos es una labor lenta, ¿no? Y toma tiempo. Ahora lo que tenemos que ver en el plano político es qué hacemos frente a la evidencia de que el presidente está utilizando mal su poder para impedir que se le investigue, lo que significa que está reconociendo
¿no es cierto?, que tiene rabo de paja, porque si no, diría pues que me investiguen, ¿cuál es el problema? Yo ya les he dicho que soy inocente, no tengo nada que ocultar, que me investiguen el mejor equipo de inteligencia de la policía, no tengo ningún problema. No, no, se ha asustado, ha saltado hasta el techo y el mismo día ha destituido al ministro del Interior que nombró ese equipo. O sea, que está reconociendo con sus hechos, ¿no es cierto?, que los graves hechos que se le imputan probablemente sean ciertos y está actuando para impedir la investigación. Dos cositas finales. Una persona más inteligente, políticamente más inteligente, se espera el 28 y hace un cambio de ministros y dentro del cual meten el bolo al que quiere sacar, hablando de temas políticos, no reacciona al hecho inmediatamente y lo termina sacando como hemos visto el día de ayer. Estaba en fecha clave para 28, podría haber una recomposición para llegar al Parlamento el 28 de julio con otro gabinete. No, decidieron jugar inmediatamente y exponerse, es como quitarse la careta, ¿no? Y lo otro es el tema de la calle. Yo no me siento representado, y creo que la mayoría tampoco, por Mariano González, ¿no? Era conocido como el ministro del amor y lo que hizo, y todo lo que llegó fue básicamente prensa. Incluso ayer con lo defenestraron, había dado una entrevista a Hildebrand, había dado una entrevista a Epicentro, contando sus planes y anunciando que conformaba este grupo de élite de la Policía Nacional y lo sacaron. Pero él ayer también decía que la calle es la que tiene que reaccionar, que la calle es la que tiene que salir. Pero yo sé que hay indignación, y uno siente indignación y malestar, pero no siente que todavía la organización esté dada. De repente lo de ayer en la noche sí le haya movido esto a la gente y le siga molestando, pero no sé si todavía si llegar multitudinariamente a movilizarse, a salir a la calle, porque los sectores en la calle también han estado muy complicados en sus divisiones generadas por los propios grupos políticos, mientras hay sectores muy radicales de la derecha que han llevado caviares, cojudignos a otros, mientras están los sectores de izquierda que también se han decepcionado de Castillo. Es como que no se pueden ver juntos en una movilización. Entonces, eso todavía lo veo en un proceso de maduración. Uno no quiere marchar al lado del que dice fraude, por ejemplo, ¿no? Y el que dice fraude no quiere marchar al lado del que le dicen cojudigno. Entonces, todavía ahí hay un tema que le favorece al gobierno y al Congreso. Sí, es verdad. La calle está cansada, está un poco resignada también. Y me imagino que perpleja ante la situación, ¿no? Hay muchos que se preguntan, bueno, y después de esto, ¿qué es? Imaginémonos, ¿no es cierto?, un adelanto de elecciones y esto probablemente tampoco va a cambiar significativamente. Debe ser la percepción de muchos, ¿no? Pero lo que yo digo es que, digamos, quienes estuvieron en el referéndum, quienes aplaudieron, digamos, la disolución de un Congreso que se oponía a la lucha anticorrupción, se oponía, digamos, a las reformas institucionales de la justicia y la política que son necesarias para precisamente prevenir la corrupción futura, quienes se oponían a los blindajes. Esto es parte de ese esfuerzo, seguir limpiando el país. Y eso pasa hoy día, lamentablemente, por cambios en el Ejecutivo y en el Legislativo, porque en ambos poderes del Estado estamos viendo que los esfuerzos que se hicieron, ¿no es cierto?, para limpiar y para transparentar y para contar con autoridades de las que nos sentamos orgullosos, fueron vanos. Entonces, o nos resignamos y decimos, bueno, hicimos lo que pudimos y ya no hay nada que hacer, que se encarguen ellos, significa resignarse a que el país sigue en manos de gente que no nos representa, ¿no? Y de gente que nos hace daño. No solo le hace daño al país, a las instituciones, nos hace daño a nosotros somos los perjudicados porque el país está en manos de quien no debería estar. Entonces,
es inevitable que veamos las cosas en perspectiva y digamos, bueno, por más cansados que estemos, hay que ser optimistas, hay que salir adelante, hay que dar la pelea. Y la posibilidad de unas nuevas elecciones adelantadas generales brinda pues el espacio para que surjan nuevas candidaturas y ahí tendremos que evaluar, ¿no? Quiénes son los mejores y los más convenientes para el país, pero resignarnos, Fernando, 4 años más en estas condiciones, con este Congreso y con este Ejecutivo serían tremendamente perniciosas para el Perú. Sí, en eso tiene razón. Parece que es el camino para salir de esa crisis. Cada vez se va consolidando más que es la ciudadanía porque el Congreso no quieren irse ni adelantar porque tienen 2 posibilidades, 87 para vacar y 66 para adelantar y ni una ni otra la quieren hacer. Se miran para otro lado cuando se habla de esos temas y no lo agendan, ¿no? Ahora, quiero regresar al principio para finalizar. Gino, usted nos dice, luego de mucho tiempo estamos en contacto. No es que no lo hayamos buscado. Lo llamábamos a usted y nos decía que estaba concentrado en un libro que estaba preparando. Ayer tuvimos una entrevista acá en la radio también con un escritor y nos decía que se iba a la Feria del Libro de Lima. Y a mí me pica preguntar si ya es el libro y si va en la Feria de Lima porque hay que pedirlo. ¿Y de qué trata sobre todo el libro? Ah, ahí está, mire, ya lo tenemos en pantalla. La democracia sitiada. Así es, un testimonio parlamentario Perú 2016-2021. Es una historia política del quinquenio último, Fernando, que arrancó con la elección de PPK y terminó con la elección de Pedro Castillo. Y lo que da cuenta la historia es de los hitos principales que nos llevaron del inicio de un quinquenio donde había optimismo. Se pensaba que con PPK, digamos, habría progreso económico, social, una cierta estabilidad política, y podríamos llegar en buenos términos al bicentenario después de 5 cambios de gobierno democrático, ¿no? Y ocurrió todo lo contrario. Entonces, el libro pretende explicar qué cosa es lo que pasó y cómo terminamos pasando de un escenario razonablemente optimista con los problemas que siempre tiene el país, pero con posibilidades de irlo resolviendo de a pocos, a un escenario en el cual, como vemos ahora un año después de la elección de Castillo, estamos viendo cómo hacemos para deshacernos del presidente y del Congreso que elegimos hace un año. Ahora, entonces un tema político, pero casi, digamos, desde su perspectiva, como una bitácora de gestión. Un poco, pero yo te diría que más que una bitácora de gestión, es decir, una rendición de cuentas de lo que se hizo, es un intento de contar la historia política de ese quinquenio desde el punto de vista que yo tuve, con la información que tuve, ¿no? Como te digo, los hitos más importantes, todo el esfuerzo del fujimorismo por obstruir la labor de PPK y destituirlo, cosa que lo consiguió cuando lo obligó a renunciar en marzo del 2018. Luego, los inicios de un gobierno con Vizcarra que parecía pues un presidente naranja y dócil al fujimorismo, y al poco tiempo, cuando está ahí el escándalo de los cuellos blancos, Vizcarra toma distancia y comienza a voltearle el partido al Congreso fujimorista que había acosado y obstruido y confrontado a PPK y su equipo, ¿no? Y Vizcarra entonces alienta un proceso de reformas institucionales y de lucha contra la corrupción que respalda a buena parte del país en el referéndum y termina, digamos, disolviendo el Congreso en una situación de pugna muy grande con ese mismo Congreso, ¿no? Y lo hace con el respaldo de la ciudadanía, ¿no? No sabíamos entonces el rabo de paja que tenía Vizcarra y quién era de verdad, ¿no? Pero lo cierto es que las acciones que se tomaron para enfrentar la corrupción yo creo que fueron esencialmente las correctas, ¿no? Él recurrió a
los especialistas en la comisión Wagner y la comisión Tuesta, y alentó pues la lucha contra los cuellos blancos y la depuración del sistema de justicia, ¿no? Para que estuviera en manos limpias, de manera que pudiera juzgar adecuadamente a todos los políticos involucrados en cuellos blancos y dinámicos del centro y otras investigaciones por corrupción. Pero el último capítulo entonces es el de la gran desilusión, porque se pensaba que después de la disolución del Congreso, con elecciones generales, con elecciones parlamentarias, tendríamos un Congreso que ayudaría, ¿no es cierto?, a consolidar la lucha contra la corrupción, las reformas institucionales, acabar con los blindajes, elegir un tribunal constitucional independiente, y lo que tuvimos fue lo contrario, ¿no? Entonces es un periodo de desilusión porque no ocurrió eso, sobrevino la tragedia de la pandemia que cambió completamente, digamos, la agenda política, lógicamente, fue una tragedia para el país. El Congreso resultó siendo un Congreso obstruccionista también, confrontacional, que quería la venganza con Vizcarra, se opuso a muchas de las reformas que estaban pendientes, en fin, y al final, a los 4 meses empezó a investigarlo y a los 8 lo vacó. Lo vacó ante evidencias de que Vizcarra también había incurrido en sobornos. Entonces, otra gran desilusión para el país, haber encontrado que quien había encabezado este proceso de lucha contra la corrupción era un hipócrita, ¿no? Y estaba también seriamente comprometido con hechos de corrupción, que por supuesto todavía no han sido determinados así por el Poder Judicial, pero la evidencia que existe es muy amplia. El proceso tiene que continuar. Yo creo que no era para sacarlo, pero a Vizcarra lo mata después la vacuna, ¿no? Políticamente ante la gente, pero lo que claro, llegando... no se justificaba la vacancia porque ya estaban convocadas las elecciones, estábamos en medio de la pandemia, se venía la segunda ola, en fin. Y eso fue sancionado por la ciudadanía y por la generación del Bicentenario, que dijo, no, esto es una locura, no tiene sentido, ¿no? Claro, igual que entonces, ahora otra podría desilusión, ser. Porque igual que ahora los vacadores también, también perdieron, y al final perdieron perdió el país, porque terminamos pues en una segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo, y con Pedro Castillo como presidente. Entonces, claro. Y los vacadores querían Merino y terminaron con Sagasti. Exacto, también desilusionados porque Mirta Vázquez, el que le paró los machos en la mesa directiva. Pero mira, lo que has detallado, y sumándole Castillo, son 6 años, que en otros países lo viven en 50. Exacto. ¿No? O sea, todo lo que ha pasado en 6 años. Realmente increíble, ¿no? Lo que ha pasado en 6 años. La situación no ha mejorado, ¿no? Sino que ha seguido deteriorándose. O sea, lo que se pensaba que sería un nuevo Congreso después de la disolución fue una decepción, y el nuevo Congreso fue una decepción mayor, con un ejecutivo con los problemas que hemos descrito y con un Congreso que dista mucho de ser el que necesitamos, ¿no? También un Congreso decepcionante. Entonces, en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué hacemos? Y yo creo que lo primero es salir a pedirles a ambos poderes que se vayan y que convoquen a unas elecciones ordenadas y que dejen de hacer el daño que han estado haciéndolo, y que hagamos las mínimas reformas políticas que se pueden hacer en este periodo para que las elecciones sean distintas, que tengamos elecciones, por ejemplo, con primarias, que tengamos elecciones sin voto preferencial, que podamos tener 2 cámaras para que controle una a la otra, que podamos eventualmente tener renovación por mitades, es decir, que cada 2 años y medio hay elecciones al Congreso, ¿no? Y se renueva parcialmente para evitar, digamos, tener un Congreso malo por 5 años, que esto pueda irse. En fin, hay varias reformas políticas en agenda presentadas en su momento por los expertos de la Comisión Tuesta, que yo creo que es lo más serio que se ha
que deberían ser puestas en práctica para que el resultado de las próximas elecciones no sea el mismo que el que hemos tenido el 2021, ¿no? Pero yo creo que... La final, sí. ¿Cuándo se presenta? Porque yo ya lo quiero pedir por las plataformas de las librerías de Lima, pero ¿cuándo lo presentan en la feria? ¿Lo van a presentar? Me están indicando acá. Fernando, la presentación es el próximo lunes 25 de julio a las 7 de la noche. Perfecto. En la sala José María Arguedas, nada menos. Saber cuáles son las responsabilidades y cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Para poder tener una idea más clara de cómo podemos salir de ahí. Dino, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo un abrazo acá desde el sur del país, a la espera, por supuesto, de poder adquirir tu libro, la presentación también, replicar mucho de esto también que se va a conocer de lo que vas a publicar. Agradecerte por los minutos y por tu experiencia en el Ministerio del Interior y por el análisis político de hoy aquí en Radio 1 en estas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias. A ti, Fernando, más bien, y solo decir también que ha tenido la gentileza Rosa María Palacios de acompañarme en la presentación, o sea que va a ser una conversación con ella, el marco en el cual se lance el libro en Lima. Y ojalá que nos podamos ver, Fernando, en Tacna para una presentación allá. Podemos organizar algo, eso no hay ningún problema. Muchas gracias. Contaría contigo, digamos. Por supuesto, de todas maneras. Entonces, si me voy a Tacna, tú me lo presentas. Perfecto, ok, perfecto. Totalmente. Gran abrazo, gracias, Fernando. Nos vemos.